Señor, te doy gracias en esta tarde porque nuevamente, Señor, en tu gracia, en tu misericordia nos permites este espacio, Señor, para escuchar tu palabra, para ser edificados en ella, Señor, para aprender y que nuestros ojos puedan ser iluminados, Señor, con tu palabra, con tus enseñanzas, con tu mensaje, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos que estas palabras que escuchamos hoy, Señor, y durante estos estudios que hemos sostenido, que no sean pasajeras en nuestras mentes, Señor, que sean los fundamentos, las bases, Señor, para la toma de nuestras decisiones, para el emprendimiento, Señor, de nuestros proyectos, para fomentar y formar, Señor, el sistema de valores en nuestras vidas. Que tu palabra sea, pues, quien gobierne, quien dicte, quien guíe, Señor, nuestra vida en el día a día, en el diario vivir, Señor, en nuestros sentimientos, en nuestras aspiraciones, en nuestros gustos, en nuestros deseos, Señor. Eso queremos. Queremos reflejar el carácter de Cristo, Señor, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a los que están cerca, Señor, a los que nos ofenden. Sea tu nombre glorificado en nuestras vidas, en cómo lo hacemos, en cómo pensamos, en cómo reaccionamos. Queremos que tu nombre sea glorificado, que podamos decir, Señor, que somos mensajeros de Cristo, que podamos decir que somos representantes de este evangelio, Señor, aquellos que nos ven, que nos observan, que nos cuestionan, que nos critican, Señor. Sea pues tu nombre glorificado en nuestras vidas, en lo que hacemos. Te pido, Señor, todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir al texto. Son tres versículos, en realidad está bien cortito, entonces nomás ya unos 15 minutos y ya. No es cierto. Vamos a tratar de expandir un poquito. No quise tomar más versículos porque pues es todo otro tema completamente aquí. Entonces, por eso quise quedarme en esos primeros tres versículos. Lo vamos a leer en la Reina Valera y luego lo vamos a leer en la Biblia de las Américas también. Dice el texto aquí. Aconteció después, esto es después de lo que vimos la semana pasada, ¿no? De las acciones de la mujer, ¿no? Sí, de cómo era el amor, cómo era mayor con la gente que había sido perdonada de sus pecados, ¿no? Cómo eso en nuestra vida pues debe reflejarse. Entonces, Lucas típicamente no nos da así como que muy claro en las fechas, pero dice, la consiguió después, no sé cuántos días, un poquito después, a lo mejor días, a lo mejor semanas, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. ¿Qué hacía? Predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Entonces, esta es la misión de Jesucristo, esta es su actividad diaria, su trabajo. Y los 12 iban con él, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y nos da aquí algunos ejemplos. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Okay? Vamos a verla, como dice aquí la Biblia de las Américas. Dice Lucas 8, y poco después, él, Jesús, comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Esto es de Jesús y de los apóstoles, del ministerio, ¿verdad? Que ellos estaban pues ejerciendo. Algo que
no sé, bueno, hablando de los comienzos de este estudio, hablábamos que Lucas presenta a Jesús a un pueblo gentil, ¿verdad? Presenta a Jesús a una audiencia no con contexto judío, más bien gentiles, y sobresale en los escritos de Lucas cómo hace mención de los grupos marginados, vamos a decirlo así, que existían. Esto para ir en contra de la cultura del momento, ¿verdad? Y demostrar que en Cristo, ¿verdad? No existe tal cosa. Aquí hace una mención especial para exaltar, para dar honor al trabajo que estas mujeres estaban haciendo para el ministerio de Jesucristo. Vamos a comenzar con el primer versículo. Dice, o sea, es tan corto que tenemos que tener un poquito o sea, ¿qué nos está queriendo decir aquí? No solamente el texto, sino cuál es la intención de Lucas al poner esto en este escrito, ¿verdad? Dice, y poco después Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas. La otra versión dice, todas las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino. ¿Qué podemos aprender de Jesús de ese versículo? ¿Cuál era la misión o cuál era el ministerio al que vino, ¿no? O sea, en el día a día, ¿no? Sabemos el plan final, pero pues hay acciones que Jesús ha ido haciendo en su día a día ordinario, vamos a llamarlo así, que era ese, o sea, no nada más venía a sanar, no nada más venía a echar fuera demonios, sino que su misión principal era compartir las buenas nuevas. Yo creo que podríamos decir que esa es su misión, ¿verdad? Lo otro era secundario, lo otro era, ¿cómo le llaman? Circunstancial. Los milagros, la alimentación, todo esto. Su misión era proclamar y anunciar las buenas nuevas del reino. ¿Qué nos enseña eso para nosotros? Pues que tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Jesús siempre fue el prototipo o el ejemplo perfecto de lo que tenemos que aspirar a hacer. O sea, desde el bautizo, desde orar antes de comer, desde cómo él servía a los discípulos. O sea, todas las cosas que hacía Jesús, pues tienen un propósito para nosotros. Correcto. ¿Cómo tenemos que actuar como cristianos? Si decimos que le amamos, debemos andar como él anduvo. ¿Verdad? Es una evidencia de que realmente le amamos. Creo que Lucas, y esto es creo, no puedo comprobarlo, pero creo que Lucas pone aquí para darnos ejemplo, ¿verdad? De la vida de Jesucristo, de la intensidad de la vida de Jesucristo, de la singularidad de propósito en su vida, del enfoque total y completo a esta misión. ¿Ah? Creo que el hecho también, o más bien lo que Lucas y los evangelios estipulan es, como menciona Marian, el modelo a seguir en cuanto a la forma de vivir del cristiano o del Hijo de Dios, pero también es el ejemplo de lo que nosotros sabemos que nunca podemos lograr por nuestras propias fuerzas. ¿A qué me refiero con esto? En el Antiguo Testamento pues estaba la ley y estaba escrito y establecido cómo debían vivir las personas, sabiendo que nuestra carne no podía cumplir, no podía llevar a cabo la obediencia perfecta que se requiere, ¿no? O sea, pecamos, cometemos errores, una y otra vez. Entonces, creo que la intención de Lucas y de los evangelistas es dejar plasmado esa diferencia, que nosotros en nuestras fuerzas no podemos hacer lo que un hijo de Dios tiene que hacer. Por eso el evangelio siempre nos hace voltear a la vida perfecta, la obra perfecta de Cristo, no sí para imitarlo, porque eso es lo que un hijo de Dios tiene que hacer, pero para ser conscientes que pues, nosotros nunca podemos cumplir en nuestras propias fuerzas, ley en ¿no? nuestras propias fuerzas. Sí, creo que tiene ese doble sentido.
y tener cuidado en que, o sea, no es que, sí entiendo el punto de que no es alcanzable en nuestras propias fuerzas, dependemos de la gracia de Dios, pero sí es un ejemplo para la vida práctica, para la vida cotidiana de nuestras vidas, hombres y mujeres. Aquí se habla de las mujeres, pero eso aplica a los hijos de Dios, ¿no? No debemos olvidar eso. Siempre Jesucristo vino y se hizo hombre, ¿verdad? Para vivir la vida perfecta que no podemos vivir nosotros, pero para darnos ejemplo de cuál es la forma en que debemos vivir. Entonces creo que Lucas aquí hace eso. Está poniendo, creo que la intensidad, porque dice que de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, la otra versión decía que en todas las ciudades, en todas las aldeas. O sea, Jesucristo no se detenía porque, ay, me dijeron que no creía, no. O sea, había tanta oposición. O sea, su misión no estaba dictada por los resultados que estaban pasando, sino estaba dictada por la misión que tenía del Padre, por la obediencia que debía al Padre. A veces nosotros podemos flaquear al ver que los resultados no son los que estamos esperando, ¿verdad? La congregación no es lo suficientemente grande. El lugar donde nos congregamos no es el que yo quisiera. O sea, una serie de cosas que esperamos que se den, pero Jesús no estaba preocupado. Digo, Lucas no dice, bueno, estaba convenciendo, estaba convirtiendo, estaba alcanzando. O sea, estaba predicando, ¿cierto? Y sabemos que mucha de la gente que escucha a Jesucristo, pues no se convirtió. O sea, la misión de Jesucristo era, sí, proclamar el Evangelio, pero sobre todo era la obediencia a su Padre. Y este también es un ejemplo claro. Creo que lo podemos ver aquí. No se detenía, su celo no menguaba por los resultados que estaban sucediendo. O sea, la convicción de Jesucristo era, yo tengo una misión de parte de mi Padre y eso es lo que voy a hacer, ¿no? Déjenme ver qué tengo de notas. Creo que es algo de lo que estábamos tratando de platicar, pero voy a poner aquí para... Acá. Bien. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. ¿Okay? Creo que aprendemos aquí una de las notas que puse, algo sencillo pero profundo. Jesús no vivió para agradar a la gente, sino para obedecer al Padre. Si vemos el contexto de Lucas y todos la resistencia al Evangelio, todas las críticas, todas las agresiones, eso nunca desvió a Jesucristo de sus propósitos, ¿verdad? Creo que estaba convencido, ¿verdad? Claro que estaba convencido, lo estoy viendo desde el punto de vista humano, ¿verdad? Estaba convencido de que su misión en la vida era obedecer. Y eso debe ser nuestra actitud también, independientemente del resultado. No que no queramos el resultado, pero independientemente de la rapidez con que sea el resultado, mi intención y mi forma de glorificar a Dios es a través de la obediencia, ¿verdad?, a sus mandatos. Él siguió enseñando y haciendo el bien, aunque muchos no creían, no se detuvo ni se desanimó. Esto nos enseña que nosotros tampoco debemos medir nuestra vida por los resultados que vemos, sino por ser fieles a Dios. Eso es bien importante. En nuestra cultura, en nuestra vida diaria, tenemos en nuestras mentes, medimos nuestro éxito en base a los resultados que obtenemos, ¿cierto? Y resulta frustrante cuando no obtenemos el resultado que estamos esperando. En el caso de nuestra vida al servicio de Jesucristo, el objetivo es obedecer a Jesucristo, obedecer a Dios. Eso es nuestro objetivo, ser obedientes a su palabra y dejar el resultado, ¿verdad?, de mi predicación, de mi enseñanza, de mi ministerio en cómo Dios va a obrar, cómo Dios va a hacer las cosas
para el impacto de las personas, para el alcance de las almas, para la edificación de la iglesia. Mi objetivo es obedecer sus mandatos, ¿verdad? Nuestro llamado es obedecer con constancia y dejar resultados en sus manos. Bien. Es lo que decíamos hace rato, que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, no con la perfección de Cristo, ¿verdad? Como decía Mario, pero sí con la misma dirección del corazón. Una vida invertida, una vida derramada en obedecer y hacer el bien. A mí resulta incongruente, y esto lo digo desde una perspectiva, pues sí, muy personal, pero resulta incongruente cuando una persona me dice a mí que una iglesia no funciona, una iglesia no es el lugar donde debería estar y quiere cambiar y buscar otra iglesia. En mi mente, digo, a menos que hubiera una base muy fuerte en cuanto a la doctrina, no tiene mucho sentido porque estamos aquí para edificarnos unos a otros, estamos aquí para construir el cuerpo de Cristo. Necesitamos invertir nuestra vida. Los siguientes, en el caso personal y en el caso de los jóvenes aquí, en los siguientes 20, 30 años, en cómo voy a hacer que esta congregación, que esta iglesia local crezca. O sea, esa debe ser nuestra mentalidad. No decir, aquí, pues si no funciona en 5 meses, pues ya me voy a ir a buscar otro lugar, ¿no? No, nuestra mentalidad debe ser, voy a invertir los siguientes 10, 15, 30 años para servir en este lugar y sentar las bases para las siguientes generaciones. En mi mente al menos así funciona. Yo he estado nada más en 2 iglesias. Esta es mi segunda iglesia. En la primera iglesia estuve 25 años. Y yo creo que si Dios no hace algo, ¿verdad?, radical, yo me voy a morir en esta iglesia. O sea, yo voy a permanecer el resto de mi vida en esta congregación, si Dios quiere o si Dios pues, permite, ¿no?, que esto suceda. En mi mente no es una opción de estar como que buscando. En mi mente es cómo invierto mi vida en este lugar, en estas personas, para que el nombre de Dios sea exaltado, sea glorificado. Algo importante también, y eso creo que le decía, ¿me puedes ayudar a leer esta última notita? Sí, aunque nuestro tiempo, Uh-huh. Aunque nuestro tiempo es breve, ¿cuánto podemos hacerse cuando el corazón? ¿Cuánto podemos hacer cuando el corazón está enfocado en dar gloria a Dios? La vida presente es el único escenario donde la fe se traduce en obras de misericordia. Vendrá el día donde no habrá más lágrimas que enjugar, ni almas que advertir, ni cargas que aliviar. Por eso, aprovechar el tiempo no es una sugerencia, es una urgencia divina. Sí, yo a veces pienso en eso, ¿verdad? Yo tengo un anhelo por estar en la presencia de Dios. Creo que lo he comentado muchas veces. Yo quisiera, ¿verdad?, estar en la presencia de Dios, estar en ese lugar. Pero el único lugar donde puedo trabajar para el Señor es en este lado de nuestra vida. Es el único lugar donde hay necesidad de que se predique. Es el único lugar donde hay necesidad de consolar a las personas. Es el único lugar donde hay necesidad para ayudar al otro a conocer de Cristo. Cuando estemos allá, eso pues se va a acabar. Todos vamos a conocer, ya no va a haber esa necesidad. Nuestra vida aquí debe estar invertida en esos propósitos. Cómo edificar a las personas, cómo ayudar a la persona que no conoce, cómo aliviar las lágrimas de alguien, cómo consolar a los que están desconsolados, cómo animar. O sea, ese es el llamado que tenemos de parte de Cristo. En este lado de nuestras vidas, ¿no? Y aprovechar el tiempo. O sea, no perder las oportunidades de ministrar a las personas, no perder la oportunidad de invertir mi vida en algún ministerio específico, personal, pero estar trabajando, pensando en cómo puedo ayudar para que la iglesia y los hermanos puedan seguir creciendo, ¿verdad? ¿Algún comentario de eso? ¿Alguna pregunta?
¿no? Eso lo hago porque la intensidad con la que se ve la predicación de Jesucristo, ¿verdad? Él estaba enfocado, es un hombre que muere a los 33 años, o sea, tenía un propósito claro, específico y no le importaba nada más. Esto es lo que tengo que hacer y eso dedicó, pues, activamente sus últimos 3 años de su vida y lo dio absolutamente todo, ¿no? Hasta su vida propia, ¿no? En este propósito, en este ministerio que Dios le había asignado. Versículo 2 dice, dentro del grupo estaban los 12 y también dice algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Entonces, había habido una obra en estas mujeres y Dios había no solamente sanado físicamente, sino que creo que había una transformación, ¿verdad?, en estas mujeres. Recordemos que Lucas habla a los gentiles y en lo personal me agrada que resalte el trabajo de las mujeres en el ministerio de Jesús. Poco se dice, ¿verdad? Poco se habla del ministerio de las mujeres en la iglesia o en la obra del Evangelio, de la proclamación del Evangelio. Pero Lucas se toma el tiempo para resaltar esto. Como este grupo de mujeres nombradas ahí por nombre, y luego dice muchas otras mujeres, supongo que esta sociedad, este acuerdo entre ellas, estaban ministrando a Jesucristo y a los apóstoles financieramente, y lo más probable es que también pues, en la alimentación, en las cotas, vamos, del mantenimiento y sostenimiento de estos 13 hombres, ¿verdad? ¿Quién preparaba la comida? ¿Quién preparaba, quién lavaba la ropa? No sé. Pero Lucas resalta este trabajo que estaban haciendo estas mujeres. Me agrada eso de Lucas. Vemos que algunas mujeres siguieron a Jesús porque habían sido sanadas, pero el contexto, como lo vemos después, por la intensidad con que esto hace y cómo esto invierte en su vida, invierte en sus bienes, nos hace comprender que también hubo una transformación radical en ellas, ¿cierto? Ellas estaban convencidas por la obra de Dios en sus vidas de que invertir su vida en este ministerio, invertir su vida en servir a Cristo y a estos hombres, era el llamado para sus vidas. Al punto que dice, ahorita lo vamos a ver en el siguiente versículo, que ministraban y soportaban, financiaban este esfuerzo con su propio dinero, con sus propios bienes. O sea, no es simplemente el hecho de que han sido sanadas. Creo que la obra de Cristo fue radical, transformó sus valores, transformó sus planes, transformó sus proyectos, sus prioridades. ¿Me explico? Hubo una transformación radical en estas mujeres al ver o a ser despertadas a esta luz y comprender que estaban pues ante el Mesías, ante el Hijo de Dios, ¿verdad? Aquí lo comento. ¿Me puedes ayudar en el último párrafo, Marian? Cuando una persona experimenta la gracia de Cristo, su vida cambia y nace una fidelidad real. A estas mujeres no les esperaba un camino fácil. Muy probablemente enfrentaron rechazo y dificultades, pero decidieron seguir a Cristo y no abandonarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Alguien que me diga por qué pasó esto con estas mujeres. Pues creo que el hecho de ser testigos de primera mano que les tocó en su tiempo. Había leído o escuchado que, creo que fue en la iglesia, que las personas en el pueblo de Israel, por las profecías, sabían que el tiempo de que el Mesías llegara estaba cerca. Uh-huh. No sabían si les iba a tocar, pero que ya estaba cerca. Entonces,
que a estas mujeres de primera mano hayan experimentado el favor de Dios, no nada más como el regalo en su sanidad físicamente, sino el trabajo en la regeneración de su alma, pues cambia por completo su vida, ¿no? Lo hemos platicado y lo ha enseñado usted varias veces, que cuando un hijo de Dios es consciente de lo que recibe por gracia por parte del Creador, humilla y transforma por completo la vida de las personas. Entonces, si ven ellas, si estuvieron viendo ellas que el Creador, que el Dios, que el Rey del universo vino a servir, claro, vino a obedecer al Padre y a servir a su pueblo, pues ese es lo que estamos viendo, ¿no? Obediencia y servicio a Dios. Y creo que una lealtad, que también me gusta eso que resalta Lucas, una lealtad que aún sobrepasa a los apóstoles. Las mujeres no huyeron, las mujeres estuvieron en la cruz, las mujeres, y sobre todo María Magdalena ahorita, fue testigo del juicio, de la cruz, de la muerte, de la sepultura, fue la primera que vio a Jesucristo resucitado. O sea, no, a veces no vemos eso, ¿verdad? Pero aún por encima de la lealtad de los apóstoles, las mujeres permanecieron ahí. Estas mujeres, ¿verdad? O sea, hubo una transformación tan radical en ellas que no les importaba absolutamente nada. Su vida entera estaba al servicio de Jesucristo, ¿verdad? Vemos aquí, creo que tengo una nota de eso. Donde otros abandonaron, ellas permanecieron. Donde otros negaron, Judas y Pedro, ellas confesaron con su presencia. Ellas no huyeron. Donde otros huyeron, ellas se quedaron hasta el final. O sea, quiero que eso caiga con peso en nuestras mentes. Este grupo de mujeres estaba totalmente convencida, estaba totalmente invertida su vida en este Mesías, en este Salvador, en este ministerio. No solamente su tiempo, su recurso de tiempo, su recurso de dinero, su vida entera. No había, no voy a decir que no haya duda, pero, o sea, había una certeza que nomás puede venir de la obra que Dios hizo en sus vidas, ¿no? Nuestra estabilidad espiritual no nace de la fortaleza natural o humana, sino del poder renovador del Espíritu. Es lo que sucede con una persona que realmente es convertida, que es regenerada. Su mentalidad, sus propósitos, su enfoque, todo es transformado de forma radical, ¿verdad? El alma que ha sido alcanzada por la gracia no se sostiene en sí misma, se sostiene por aquel que la llamó. Pris, léeme el último párrafo con voz alta. El mismo Señor que capacitó a estas mujeres sigue obrando hoy, y esto debe ser un llamado para nuestras mujeres, especialmente para aquellas que sienten debilidad, temor o limitaciones. En Cristo no hay imposibilidad definitiva, y esa gracia que vemos derramada con esas mujeres no ha perdido poder, está disponible hoy para nosotros. Sí. El mismo Señor que capacitó a esas mujeres sigue obrando hoy, ¿verdad? Y esto debe ser un llamado, digo, para hombres y mujeres, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando de las mujeres, especialmente para aquellas que sienten debilidad, temor o alguna limitación. En Cristo no hay imposibilidad, definitiva al menos. Y esa gracia que vemos derramada en esas mujeres, o sea, esa transformación tan radical, no se ha perdido, o sea, está ahí y está disponible para nosotros hoy en día. Creo que podemos también, o al menos es lo que
yo siento, ¿no? Al leer esta porción, lo hemos estudiado, ¿no? Que tenemos que estudiar y entender el contexto del momento en el que el escritor estaba escribiendo el libro. Entonces, creo que en el momento en el que lo escribió, pues pudo haber sido un poco polémico. No, era muy polémico. Era muy polémico que haya incluido a las mujeres. Pero sabemos que la inspiración pues viene por parte del Espíritu Santo, ¿no? Que Él es el que ponía en la mente y en la mano de Lucas las palabras para escribirlas. Y una exhortación que podemos tener nosotros ahorita es para Dios no hay distinción entre hombre y mujer. Somos igual de dignos, igual de en valor, y para Dios no hay de que el hombre más o la mujer menos o más. En dignidad, sí. En dignidad. Entonces, creo yo que lo que podemos también rescatar aquí es, al menos como hombres, es yo soy igual a la mujer en dignidad ante los ojos de Dios. Correcto. Si las mujeres estaban sirviendo a Jesús con su vida y con todos sus bienes, pues también el hombre, ¿no? Claro. Porque sí. Creo que podemos a veces caer en el hecho de, o en el legalismo de el diezmo, o poner un porcentaje, o poner la cantidad, lo que sea. Sí, aquí el ejemplo que Lucas nos está poniendo es, servían con sus bienes, no el 10%, no el 5%, servían con sus bienes, una entrega total, ¿no? Su vida al servicio. En ese momento era pues con Cristo, ¿no? En la procesión de Cristo a lo largo de Jerusalén. O sea, el Señor ahorita nos pone en iglesias a servir. Y tiene sentido, y creo que es lo que vamos a ver enseguida, porque es como que Lucas nos está retando, ¿no? No sé si ese es el punto. Porque, o sea, Jesucristo no tiene necesidad de eso, ¿cierto? Jesucristo multiplicó los panes para alimentar a las personas. Si quisiera Él sostener su ministerio, lo podría haber hecho. Toma del pez ese denario y paga los impuestos. O sea, no sé si me explico, o sea, Él es dueño de todo. O sea, ¿por qué entonces Jesús y Lucas ponen aquí enseñanza de que alguien estaba literalmente financiando el ministerio de Jesucristo? ¿Por qué? Es un reto para nosotros. Es un llamado para nosotros. No es que necesite el Señor, ¿verdad? Pero es el privilegio más grande que podemos tener. Invertir mi vida, mis recursos, mi tiempo en la empresa más importante de la humanidad. Este es el propósito, esta es la empresa, este es el plan, el proyecto más importante, no solamente de la persona, de la humanidad, ¿verdad? No hay mejor lugar donde podemos invertir nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos. Y no porque Dios lo necesite, sino que es el privilegio más grande que tenemos, ¿verdad? Creo que eso deberíamos aprender también aquí, porque estas mujeres, Jesucristo, si hubiera querido financiar su ministerio de forma sobrenatural, lo podía haber hecho. Vemos ejemplos claros de eso sucediendo. Pero no, Él optó por usar medios, personas, para que este ministerio fuera financiado. O sea, no lo necesita y nos bendice para ser partícipes, y aparte por participar nos bendice. O sea, como que nos llena, ¿no? O sea, sí. No necesita nada de nosotros, pero se agrada cuando lo hacemos. Correcto. Y creo que, una vez más, no hacerlo por el favor, sino porque, Señor, pues me diste todo, es lo menos que puedo hacer, ¿no? O sea, obedecerte, servirte y entregarte lo que tengo. Los apóstoles llegaron a la conclusión de que soy esclavo de Jesucristo, ¿no? O sea, las enseñanzas que luego vienen después de la vida de esos apóstoles, examinar el Evangelio
muchos de ellos dijeron, pues yo soy un esclavo de Jesucristo. O sea, no puedo decirme de otra forma, no puedo hablar de mí de otra forma. No soy el gran ministro, no soy el gran maestro, soy un esclavo que me debo a Jesucristo. Mi vida entera está a su servicio. Él es dueño de mi vida. Él manda y gobierna sobre mi vida. ¿Me explico? Entendían eso. Entendían y no era molesto para ellos, no era gravoso para ellos. Era algo que a la vista de la verdad de Jesucristo, a la vista de la verdad del Evangelio, a la vista de la transformación radical que Él hace en nuestras vidas, esta actitud es natural, en el que comprende, en el que entiende todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Muy bien. Lo que estábamos leyendo el domingo, bueno, no llegamos ahí, pero que estábamos leyendo en Romanos, ¿no? Que ya no somos esclavos del pecado, pero somos, pues, ¿qué dice? Siervos de la justicia. Ajá. Para obedecerle. O sea, dice como de que no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de obediencia para justicia. Sí. Nos vemos, y todo, o sea, otra vez regresamos al punto de que a veces creemos que somos más, o sea, tenemos una mala concepción, ¿verdad? Nos damos de muy importantes o de muy valiosos, cuando pues todo viene porque Dios así lo ha permitido. ¿Ibas a decir algo? Lucas 17:10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. Y aún así el Señor nos bendice. O sea, nos va a dar galardonar, ¿no? Exactamente. O sea, haciendo lo que debíamos hacer por ser siervos, pero el Señor en su bondad, en su amor, por haberlo hecho, era lo que debíamos hacer, nos va a galardonar, nos va a premiar y se agrada en eso. Correcto. Bien, vamos a leer el siguiente versículo. Estábamos hablando de estas mujeres que fueron sanadas y fueron transformadas, ¿verdad? Y ya nombra algunas. Dice María, que se llamaba Magdalena o María de Magdalena, dicen que algunos es la ciudad de la que provenía, de la que habían salido 7 demonios. No vamos a entrar a eso de los demonios, pero a lo mejor en un tema después lo pudiéramos ver. Pero estaba poseída, ¿verdad? Y Dios, Jesucristo, pues la libera de esa posesión demoníaca. Tenemos referencia de Magdalena, ¿verdad? Lo que dije hace rato, pues es la mujer que estuvo Jesucristo con María, la madre de Jesucristo, María Magdalena, estuvieron a los pies de la cruz. Estuvo también, ¿mande? No. ¿Todo bien? Okay. Sí. Ok, estuvo a los pies de la cruz, fue testigo de cuando bajaron a Jesucristo de la cruz, cuando lo fueron a sepultar, se preparó al siguiente día para ir a preparar el cuerpo, y la Biblia registra que María Magdalena fue la primera persona a la que Cristo resucitado, ¿verdad? Se le aparece. Del resto de las mujeres no tenemos mucho, solamente se mencionan en este pasaje. Dice María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Lo único que podemos saber aquí es que esta señora Juana era esposa de un mayordomo, de un político ahí relacionado con Herodes, ¿verdad? Intendente de Herodes. Podríamos entender que el Evangelio toca también a todos los niveles, ¿verdad? O sea, a los humildes, a los pecadores, en este caso a los que estaban en prominencia. Y Susana, que tampoco sabemos mucho de ella porque nomás se menciona aquí. Y luego dice, y otras muchas que le servían de sus bienes, o ministraban a Jesucristo, a los apóstoles,
utilizando sus propios recursos. Lo más probable es que, no sé, Juana era una mujer de dinero, probablemente Susana también era una mujer de dinero. No quiere decir que todas las demás lo eran, pero con lo que hacían, vendían, no sé si lo que hablábamos ahora de talentos nosotros en las iglesias, ¿verdad? Pero de alguna forma estaban proveyendo para el sostenimiento de este ministerio. Supongo que no el 100%, ¿verdad? Porque sabemos que por otras lecturas que había un tesorero, ¿verdad?, en el ministerio, y lo más probable es que recibían donaciones, recibían ofrendas de la gente a la que predicaban, de la gente a la que enseñaban, de la gente que era transformada, ¿verdad? Entonces, Judas Iscariote administraba el dinero, entonces sabemos que había recursos que estaban fluyendo de alguna manera a través de estas mujeres, sí, pero supongo que también a través de otras personas que estaban ministrando o que estaban apoyando el ministerio de Jesucristo. Lo que es importante recalcar es que el ministerio de Jesucristo fue financiado literalmente por el esfuerzo de las personas, por el esfuerzo de los oyentes, por el esfuerzo de los que estaban siendo tocados. Vemos algo claro, los que seguían a Jesús le servían con sus recursos económicos. Y esto es sorprendente para mí porque él no necesitaba absolutamente nada. Sin embargo, permitió que le sirvieran en este propósito, en ese sentido. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de esta forma en la que Jesucristo se financió? Creo al menos que esto está registrado para que entendamos que el amor verdadero se demuestra con hechos. Yo puedo decir que amo a Jesucristo y bien fácil, ¿verdad? Pero cuando se trata de sacar la cartera, o se trata de invertir mi tiempo, o se trata de invertir mis recursos, canijo, pues no está tan fácil, ¿verdad? Una vida entregada en su totalidad, eso es lo que demuestra un amor verdadero. Ellos financiaban el ministerio de Jesús con sus bienes. En mi mente eso es un compromiso real, total, ¿verdad? El amor a Jesucristo se demuestra en mi vida práctica, en cómo administro mi tiempo, en cómo administro mis recursos intelectuales, financieros, de tiempo, etcétera, etcétera. Cada una de mis decisiones va a decir, va a pronunciar cuál es mi verdadero tesoro, ¿verdad? ¿Cuál es mi verdadero afecto? ¿Por qué invierto dinero aquí y no en Cristo? ¿Por qué invierto mi tiempo aquí y no en... ¿Me explico? Cada una de mis decisiones está anunciando al mundo cuál es mi tesoro, cuál es mi propósito. El amor verdadero no se queda en palabras. El amor que nace de la gracia se expresa en entrega, en sacrificio, en generosidad práctica. Y cada quien creo que determina su situación económica y todo esto, ¿verdad? Pero no quiero sonar como que pues, no hay más que una sola forma. No, pero sí hay una intención única de servir a Dios con todo lo que somos. O sea, no es, bueno, sí, voy a invertir mi tiempo, pero mi dinero no me lo toques, ¿no? Sí voy a invertir mi domingo, pero el viernes no. No sé si me explico, ¿no? O sea, no es esa la actitud. La actitud es cómo sirvo a Dios en mi vida práctica, diaria, en mis recursos no solamente económicos, o sea, intelectuales, artísticos, creativos, en mi tiempo, ¿verdad? Todo este tipo de cosas que tenemos que administrar correctamente, dado también que este es el único tiempo que tenemos para ministrarlo a Jesucristo, para ministrar a Dios. Es el único tiempo que tenemos, que debemos canjear e invertir en esta obra. No sé si me explico. O sea, tengamos esa perspectiva. Porque a veces
pasan los años y la gente dice, ¿y por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? No, o sea, ya hazlo ahorita. No sé si me explico. Invierte tu vida en lo que tiene propósitos para Dios. Pregunta, ¿podría Jesucristo extender ese reino sin nosotros? Sí, sí podría. ¿Verdad? Sí, con una sola palabra, ¿verdad? Si lo hace a pesar de nosotros, ¿no? Que no lo haga sin nosotros. Pero ha determinado usar medios. La predicación de un cuate que cree que sabe predicar, pero que no sabe predicar. Las misiones, la generosidad de su pueblo. O sea, Dios usa esos medios. Ese es el plan de Dios. O sea, no puedo decir más que demuestra que realmente amamos al Señor. O sea, ¿qué otro propósito tiene? En ese diseño, nuestro corazón queda expuesto. La línea no se marca entre los que profesan y los que no profesan a Cristo, sino entre los que ministran a Cristo con sus bienes y recursos y los que no lo ministran. ¿Me explico? A veces pensamos que es simplemente mi confesión verbal. Apartar un domingo, ¿verdad? Un día de la semana. No. Es al menos en actitud, ¿verdad? Tener la actitud de entregar nuestra vida, lo que somos, todo nuestro ser al ministerio, a su servicio, para exaltarle, para bendecirle. Ya para terminar. Nuestras vidas están siendo examinadas constantemente. No por los hombres, sino por Dios. Cada decisión, cada uso del tiempo, cada recurso que administramos, está declarando quién es nuestro tesoro. ¿Me explico? Servir a Cristo no es una carga para el alma que ha sido regenerada. Es un gozo vivificante. Es el fruto inevitable de haber visto su valor infinito, hablando de Jesucristo, su belleza suprema, su majestad gloriosa. Es haber sido despertados, ¿verdad? Esta realidad. Es poder ver la verdadera esencia de Dios y ser transformado por ello. Es ser transformado al ver y contemplar la gloria de Jesucristo. Se suena medio raro, ¿verdad? Pero es lo que está pasando. Cuando podemos ver la gloria de Jesucristo, podemos ver el valor infinito que tiene, todo lo demás es transformado. Nuestras vidas, nuestra mentalidad, los propósitos, mis sentimientos, mis valores, porque esto está sucediendo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Gracias a Lucas, ¿verdad? Porque nos deja ver todas estas cosas. Gracias al Señor que nos da su palabra y que nos ha abierto los ojos. Vamos a orar. Vamos a orar y voy a dejarle a Mario si nos puede ayudar a orar para terminar. Padre nuestro, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por la misericordia que derramas sobre nuestras vidas, Señor. Gracias porque sin necesitar nada de nosotros, nos permite ser partícipes en tu obra, Señor. Te doy gracias especialmente el día de hoy por mis hermanos conectados, mis hermanos aquí presentes, por el señor Alonso, Señor,
porque Él es un claro ejemplo de los medios que tú utilizas para extender tu reino, Padre. Te doy gracias, Señor, porque me llamaste y me habilitaste para escucharte, Padre, y porque así como lo has hecho conmigo, lo has hecho con mis hermanos, Señor. Te pido que nos cuides, Padre, que cierres nuestros oídos ante las malas ideas, ante las falsas filosofías y doctrinas equivocadas, Señor, a las que están completamente alejadas de ti, pero también a las que sutilmente dicen que son tu enseñanza, Padre. Te doy gracias porque utilizas a hombres y mujeres y porque dejas esa evidencia escrita en tu palabra, Señor, para exhortarnos, para motivarnos, Señor, para gozarnos, Señor, en lo que estas personas vivieron. Te pido, Señor, que utilices nuestras vidas para tu gloria, Padre. Te pido, Señor, que nos des la fuerza para perseverar en este camino, Señor. Sabemos que no somos de este mundo, anhelamos estar a tu lado, Padre, estar a tus pies, Señor, en el cielo. Pero también te damos gracias porque en este mundo nos permites vivir la vida junto a tu Hijo, Padre. Porque el Espíritu, tu Espíritu está con nosotros y nos acompaña cada día, cada noche, en cada decisión, Señor. Te pido que nos ayudes con esos pecados, Señor, que arrastramos, Señor, que no sean nuestra carne la que actúe, sino tu Espíritu en nosotros, Señor. Te doy gracias por la clase del día de hoy, te doy gracias por este ejemplo que pusiste frente a nosotros y te doy gracias porque nos permites entenderlo, Señor. Te pido, Señor, que te quedes con nosotros esta semana que entra, que viene. Te pido que nos preserves para este domingo, Señor, para el próximo miércoles, Padre, y para cada uno de los días, para que cada uno de los días sea a tu servicio, Padre. Ayúdanos, Señor, danos la fuerza para que no se quede nada más en miércoles y domingo nuestra venida a ti, Señor, para aprender de ti, sino que cada día de nuestros días, Señor, nos permitas acercarnos a ti, aprender de ti. Te pedimos por esas fuerzas, esa motivación, Padre. Te doy gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.